Hermanos, Dios me los bendiga en esta mañana. ¿Quién está bendecido? Amén. ¿Quién está bendecido? Qué bueno que en medio del dolor, ¿verdad? Poder decir lo mismo. Estemos bien o no, o parece que estamos en aflicciones, en necesidades, es lo mismo. Podemos aún así decir, somos bendecidos en el Señor. Él es bueno, Él es maravilloso. Qué bueno es estar en la casa del Señor, nos da gusto verle. Sean todos bienvenidos. Si de pronto alguien está viendo por ahí en el Facebook, Telemundo, Univisión, Canal 10, le damos una bienvenida a todos los que están viendo por ahí. Es un gozo. Gracias por los que estuvieron en la clase de escuela dominical. Al final del servicio de hoy quiero tomar unos 5 o 10 minutitos para dar otros anuncios. Gracias, para algunos anuncios también extra para nosotros. Dijimos que este domingo, hermanos, este domingo vamos a estar haciendo una serie durante todo el mes de febrero y la serie se va a llamar Membresía Eclesiástica. No es que el sermón de hoy así se llama, esa es la serie de todo el mes, Membresía Eclesiástica. Pero el tema de esta mañana es una pregunta muy sencilla quizá. El tema es, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Así que la serie que vamos a estar estudiando en los próximos domingos es titulada La membresía eclesiástica o la membresía de la iglesia local, pero hoy vamos a ver el tema que es la iglesia. Hermanos, no es que tenga una porción bíblica en específico, porque no estamos viendo ahorita algún tipo de sermón expositivo de algún libro, sino que va a ser un tema, digamos, como la palabra lo dice, temático, porque es un tema en específico y vamos a ver algunos pasajes para estudiar este sermón de la membresía eclesiástica. Lo primero que tengo que decir, y eso ni siquiera es la introducción, vamos a pensar como preintroducción. Lo primero que tengo que decir es que cuando la gente escucha la palabra membresía, lo asocian con la manera en cómo se entiende en las instituciones de hoy en día, las instituciones modernas, sociales. Piensan en la palabra membresía como eso. Y usted me ha escuchado que en los últimos domingos o meses, porque lo tenemos planeado por meses, usted me ha estado escuchando que yo menciono mucho la palabra membresía, membresía y membresía. Obviamente que hay mucha gente aquí que sabe a lo que estamos refiriéndonos, pero puede haber personas que a lo mejor no habían escuchado ese término dentro de una iglesia. Puede haber personas que cuando escuchan la palabra membresía están pensando en la membresía de ese gimnasio que tú pagaste y que a lo mejor ya no regresamos, ¿verdad? Pero pagamos una vez al mes y ya. O decimos, pagué tanto y me hicieron algún tipo de tranza, me quitaron mucho dinero. No, yo ya no voy a ir a ese lugar. Nada más me sacaron mi dinero. O alguien está pensando quizá en la membresía que tienes del Sam's o del Walmart o del Amazon, alguno de esos tipos de instituciones contemporáneas. Algo tú pagaste por ciertos requisitos. No tiene nada que ver con la membresía eclesiástica, pero vamos a aprender durante todo este mes a qué nos referimos con la membresía de la iglesia local, por qué debo de hacerme miembro, dónde está la membresía en la Biblia, cuál es el compromiso mío como miembro de esta iglesia local en esta dirección en específico. Pero hermanos, quizá el sermón de hoy, escuche, quizá el sermón de hoy ni siquiera vamos a entrar ya directamente a la palabra membresía y por qué debo de hacerme miembro. Usualmente, y usted se puede dar cuenta si busca alguna información, usualmente cuando se va a hablar acerca de la membresía eclesiástica siempre se comienza por esto. ¿Qué es la iglesia? Porque vamos a ver la iglesia universal, la iglesia local. Es un tema que ya hemos predicado desde este púlpito, lo hemos visto en la escuela dominical y por eso yo sé que hay muchos que saben a lo cual nos referimos. Ahora, yo le voy a pedir un favor en todo este mes de febrero. Le voy a pedir un favor. En estos 4 sermones es como si usted necesita estar con una lupa. ¿Sí saben qué es una lupa, verdad? Mirarlo con una lupa. Porque si usted espera leer o encontrar la palabra membresía en la Biblia, no la va a encontrar, como ilustrábamos en esta mañana. Tampoco está la palabra Trinidad. ¿Y por qué tú crees en la Trinidad si la palabra Trinidad no existe en la Biblia? Tú lo miras de manera implícita, ¿verdad que sí? De manera indirecta, lo mismo aquí. Así que no espere que yo lea un versículo que diga, si vas a la iglesia tienes
que hacerte miembro, tienes que tomar la membresía de la iglesia de Paramount. No la vas a encontrar. Pero tú necesitas encontrarlo con una lupa de manera implícita. Así que una vez más, ahora sí, ya a manera de introducción, déjeme comenzar con esto, hermanos. Hoy en día, en muchos lugares, y Amarillo no es la excepción, la gente tiende a estarse cambiando de iglesia a iglesia. Y va a ver cómo ahí se va a empezar a relacionar el tema de la membresía. Recuerde, siempre tiene que estar con una lupa. La gente se está cambiando usualmente de iglesia a iglesia. No me gustó lo que dijo el pastor, me voy de la iglesia. Iba con la mano así y el hermano me dejó plantado, me voy de la iglesia. No me gustó la alabanza, me voy de la iglesia. Venía buscando una alabanza más bonita, más sentimental, emociones. Esa iglesia está muy muerta. Venía buscando algo así como los himnos antiguos, lo tradicional, pero al revés, en esta iglesia está muy loca, me voy de la iglesia. Te fuiste a una donde la alabanza quizás sí cumple tus expectativas personales, pero quizá ahí no hay edad, no hay personas de tu edad. Quizá tú eres un jovencito y no encajaste con la edad de tal iglesia, me voy de la iglesia. Tuviste una situación con un hermano, un enfrentamiento, me voy de la iglesia. Ahora llegaste a otra iglesia, pero tuviste otro problema con una persona distinta. Quizá tú cometiste una falta, estuviste en pecado y en lugar de reconocerlo, tu orgullo te llevó a decir, me voy de la iglesia. Ahora llegas a otro lugar, vuelves a encontrar ese problema, vuelves a salir y parece que cada vez las opciones se van terminando. Hoy quizá nos puede incomodar el mensaje, hermanos, pero tenemos que hablar para entrar en el tema de la membresía eclesiástica. Hay una cultura, usted lo sabe, ¿verdad? Que si no necesito decir esto, usted sabe que hay una cultura terrible en el área del panhandle. Lo hemos dicho muchas veces, de cambiar de iglesia como cambiar de calcetines. ¿Quién se cambia los calcetines todos los días? No levante la mano. Pero parece que así cambiamos, saltando como chapulines de un lugar a otro. Cuando un pastor enseñe algo que no va de acuerdo a la escritura, ¿sabes qué te toca hacer a ti? Primero que nada, espero que estés orando por ese pastor. Ora por el pastor. Asegúrate de que tú que estás sentado ahí tengas un buen argumento bíblico, y qué bueno que estudiamos eso en la clase. Asegúrate que tengas un buen argumento bíblico para tu postura, y entonces tú vas a hablar con el pastor y decirle, ¿sabe qué, pastor? Yo he estado estudiando lo que usted está diciendo y parece que no va con lo que la Biblia dice. Escuche. Si el pastor se da cuenta que tal hermano tiene razón, entonces el pastor debería de aceptar que está enseñando algo malo, al menos que haya un tipo de versículos, se recuerda en la mañana, que son muy difíciles de interpretar, o quizá hay pasajes donde hay distintas posturas. Y aquí es donde tú tienes que aprender a aplicar la conciencia cristiana. Creo que fue hace unos meses que hablamos de la conciencia cristiana. ¿Se recuerda? Es importantísimo el tema de la conciencia cristiana. Quizá va a haber algunas situaciones en las que dos personas piensan diferente por el uso de la conciencia cristiana. Pero si ese pasaje sí es claro y el pastor sabe que es claro y aún así se aferra a enseñar algo antibíblico, no se retracta de sus palabras e incluso se revela. Si tú ya estás orando por él, por supuesto que tú puedes pedir la ayuda del Señor para que te muestre cuál puede ser un lugar al cual tú puedes empezar a asistir. Ahora, volviendo a la alabanza, si el problema es la alabanza, lo mismo, vale más que tú tengas una buena convicción bíblica en cuanto a la alabanza. ¿Y por qué crees eso en cuanto a la alabanza? Si fue algún problema con algún hermano, eso se resuelve, la respuesta nunca va a ser huir. Eso no significa eso no significa que no puede haber casos especiales en los que la mejor opción va a ser, como se lo hemos dicho, salir corriendo de ahí lo más antes posible. No necesito darles ejemplos, ¿verdad? Usted ya sabe de esto. Creo que fue el pastor Paul Washer, si no me equivoco. Algunos quizás se recuerdan y me pueden corregir. El que dijo, no busques una iglesia lo más cerca de tu casa, busca una iglesia lo más cerca de ¿qué? De las Escrituras. ¿De qué serviría, hermanos, decir mi iglesia está aquí en la vuelta de la esquina, que no necesito carro, yo puedo cruzar la calle, ahí está la iglesia? ¿De qué serviría la cercanía en cuestión geográfica si lo que te están enseñando
no es palabra de Dios. ¿Verdad que es preferible hacer el esfuerzo de manejar un poquito más? Aunque aquí en Amarillo no tenemos excusa, hermanos. Creo que me han dicho que en 20 minutos cruzas Amarillo, no sé si será verdad. Así que aquí creo que todo te queda cerca. Haz el esfuerzo de manejar a un lugar donde sabes que te están enseñando la palabra de Dios. Así que una vez más, hermanos, resumiendo a manera de introducción, por supuesto que sí hay casos extremos, pero en la mayoría de los casos el problema no es la iglesia. En la mayoría de los casos el problema no es el local. El problema no es la organización, el problema no es el servicio, no son los sacramentos, los bautismos, la Santa Cena. Usualmente el problema eres tú. El problema es una persona orgullosa que no está dispuesta a reconocer sus errores y entonces optar por estas opciones. Pero dicho todo esto, porque los veo muy serios, también como pastor debo de reconocer esto. No sé si lo había notado, pero ya estamos a punto de cumplir 4 años, mi familia y yo. En abril cumplimos 4 años. Se pasó súper rápido el tiempo. Y hay algo que yo he notado, hermanos, como iglesia. El primer año que yo llegué aquí no se parece para nada a este último año. Y me da mucho gozo, si usted le hace así, ver ahora a las mismas personas siempre. Claro, no es que sea perfecto, pueden un día estar sí, uno no, pero uno ya reconoce las caras. Hermanos, el primer año yo dije, ¿a dónde me metí? Yo estaba en shock, era impresionante. Que ¿por qué dieron pastel de chocolate si me gusta de vainilla? Nos vamos. Impresionante la cantidad de entrada y salida. Eso significa que hemos dado un buen paso. Tenemos mucho que mejorar todavía. Pero ¿por qué entonces, hermanos, hablamos o entrelazamos el tema de la membresía? ¿Por qué es importante el tema de la membresía eclesiástica? Precisamente para evitar lo más posiblemente todo lo que yo acabo de mencionar. Y digo lo más posible porque aún así es muy normal que hay situaciones en las que se va a entender que por alguna razón u otra personas tienen que salir, pero sí deseamos, por supuesto que nuestro corazón desea ser una iglesia que entienda por qué está yendo a tal iglesia. Usted le tiene que interesar, no me diga que no, le tiene que interesar por qué está viniendo aquí. Espero que no sea porque me gusta mucho el edificio. Qué grande está, por eso voy a Paramount. Espero que esa no sea su respuesta. Hay mucho más que conocer acerca de una iglesia. Así que vamos a hacer una oración, hermanos, y quiero compartir como siempre 3 puntitos muy sencillos, pero cierre sus ojos y ahorita le voy a pedir que específicamente pidas la dirección del Espíritu Santo para que Él te ayude a entender, me ayude a mí también a comunicar las verdades que a todos nos abra la mente y el corazón. Así que hable y empecemos a orar en este momento. Señor, gracias te damos por este tiempo que estamos ahora a punto de compartir tu palabra. Señor, solamente quiero ser un instrumento, solamente quiero ser un siervo que tú vas a usar para hablar lo que tú quieres hablar a nosotros. Que tu palabra nos confronte, que tu palabra nos incomode para llevarnos entonces al arrepentimiento, para llevarnos a dar un giro de 180 grados y rendir cuentas contigo primeramente, rendir cuentas con Dios, pedir perdón por nuestro pecado y afirmarnos en tu casa, porque tú nos has llamado para estar aquí en el día del Señor, glorificando tu nombre, escuchando tu palabra, meditando en tu palabra, memorizando tu palabra, pero también viviendo el evangelio que predicamos. Bendice este tiempo en tu palabra, Señor, y te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Estamos despiertos, hermanos? El número 1 es una pregunta bien sencilla, simplemente, ¿qué significa iglesia? ¿Qué significa iglesia? Y quizá este va a ser el punto más pequeñito. ¿Ok? Voy a hacer un paréntesis aquí. Voy a hacer todo lo posible por no sonar mucho como estudio bíblico, pero es que, hermanos, este tipo de sermones o de temas, usualmente, ¿verdad? Que se dan más en un contexto de entre semana, en un miércoles, estudio bíblico, escuela dominical. No es muy usual hacerlo en un domingo, pero yo creo que nuestra iglesia necesita esto. Cada pastor debe de ver por su iglesia. Yo creo que nosotros necesitamos escucharlo todos. ¿Qué significa iglesia? Vamos a la base que muchos de ustedes ya conocen. La palabra iglesia viene del término eclesía,
¿Qué significa eclesía? Simplemente una asamblea, es una congregación, es una junta, es una reunión, significa llamados fuera, significa convocados fuera. Así que, ¿qué significa iglesia? Viene la palabra eclesía, asamblea. De hecho, hermanos, esta palabra de eclesía o de reunión, no crea que es una palabra que se empezó a utilizar entre los cristianos. Era una palabra que ya se utilizaba antes para referirse a una reunión. O sea, había 10 personas que se iban a reunir para hablar de un tema secular en aquellos tiempos. Eso era una eclesía, una reunión. No se refería a las personas, se refería a la reunión en sí. Hoy usted y yo lo vemos diferente, ¿verdad que sí? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Pero en aquel tiempo era la reunión. Están 10 personas reunidas. Esa reunión era eclesía, asamblea. A las 9 de la noche se terminaba la reunión, se iban para sus casas, entonces se terminó la eclesía, se terminó la asamblea. Si la próxima semana se volvían a reunir, entonces otra vez es eclesía, asamblea, reunión. ¿Se está entendiendo eso? Era más que nada la reunión en sí. Hoy en día, como ya mencioné, lo miramos diferente. Si todos los que estamos ahorita aquí, hermanos, tomábamos nuestros coches y nos fuéramos ahorita para Lubbock, ¿seguimos siendo iglesia ya, sí o no? Por supuesto que sí. Nosotros somos la iglesia. Ahora enfaticemos en qué no es la iglesia. ¿Qué no es la iglesia? Lo más sencillo, la iglesia no es el local, la iglesia no es el edificio. De hecho, acuérdense que en el primer siglo, hermanos, en el comienzo de la historia de la iglesia, acuérdense que había una iglesia por cada ciudad, ¿verdad que sí? La iglesia en Jerusalén, la iglesia en Antioquía. En nuestro contexto sería la iglesia de Amarillo, todos van ahí. La iglesia de Dumas, toda la gente de Dumas va a tal iglesia. La iglesia de Pampa, la iglesia de Cañón, todos van a tal iglesia de tal ciudad. Así que ¿cómo le hacían al principio, hermanos? Si no había templos por todos lados como ahora. ¿Dónde se reunían? Se reunían en las casas. Es muy normal las reuniones en las casas. No tiene que buscarlo para que no se distraiga, pero brevemente, Romanos 16:5 dice, saludad también a la iglesia de su casa. Así como había templo en algún lugar en específico, también hay muchos pasajes como ese. Asimismo, a la iglesia de su casa. Colosenses 4:15, otro ejemplo. Colosenses 4:15 dice, saludar a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está ¿dónde? La iglesia que está en su casa. Hoy en día quizás se le conoce como células, iglesia pequeña, grupos en casas, pero esa era la costumbre desde el comienzo, hermanos. La iglesia, la gente se reunía en las casas, por lo tanto, no podemos decir que la iglesia es el edificio. Como tampoco podemos decir qué hermosa iglesia por cómo se mira el edificio. Tampoco la iglesia es la denominación. Quizá venimos de diferentes backgrounds, de distintas denominaciones, pero en ninguna parte de la Escritura, la Biblia, no usa el término iglesia o eclesía para referirse a las denominaciones. Tampoco es una organización estatal. En el Nuevo Testamento no hubo una unión entre la iglesia y el Estado. Un tema del cual se habla mucho hoy en día, ¿verdad que sí? Seguramente algunos lo han escuchado. Desde el comienzo de la iglesia no existió un sacro imperio romano o la unión de la iglesia con el Estado. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de todo esto, hermanos? Es un tema muy popular hoy en día de la iglesia y el Estado. Tiene que ver con el Estado diciéndole a la iglesia qué hacer. Tiene que ver con el gobierno cerrando iglesias cuando a ellos se le antoje. No podemos permitir eso. Por eso creemos en una separación. Nuestra cabeza no es un presidente. Nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia no es un emperador si estuviéramos en aquellos tiempos. La cabeza de la iglesia es Cristo. Así que creemos en una separación. No nos vienen a decir cuándo cerrar una iglesia. De hecho, hermanos, eso se intentó hacer desde el comienzo y nunca terminó bien. Una de las clases que estoy tomando ahora es la historia de la iglesia. Y nos muestran toda la persecución de los cristianos. Usted lo ha escuchado. Toda la persecución que sufrieron los cristianos a mano de los emperadores. Y los emperadores estaban haciendo algo, hermanos. Ellos decían, pues con tal de tener a toda la gente contenta,
unamos iglesia-estado. Es más, que todos tengamos el mismo Dios. Usted lo puede estudiar y se da cuenta que eso nunca va a terminar bien. O que todos creamos en el mismo Dios, porque eso va a provocar que mucha gente crea a la fuerza, va a provocar un evangelio diluido o distorsionado con tal de simular que todos estamos bien. Eso es un cristianismo falso, nunca ha terminado bien. Por lo tanto, la iglesia no es una organización estatal. Así que, entonces, ¿cómo podemos ver y entender el tema de la membresía eclesiástica aun cuando la palabra membresía no está en la Biblia? En estos dos puntos que siguen, si lo estás viendo con una lupa, tú vas a comenzar a mirar la membresía a lo largo de todos los 4 sermones. Así que, ¿qué es la iglesia, hermanos? ¿Qué significa iglesia? Viene de la palabra eclesía, que significa una asamblea, que aunque en el tiempo pasado se referían a la reunión en sí, hoy nosotros creemos que la iglesia es la reunión de creyentes. Usted y yo reuniéndonos como cristianos bautizados con el propósito de exaltar a Dios y que funcionamos en base a los sacramentos de la iglesia que Él nos ha dejado establecidos. El punto 2 y 3, hermanos, usted los conoce también. Tiene que ver con la distinción entre la iglesia universal y la iglesia local. Así que punto número 2, ¿qué es la iglesia universal? Punto número 2, ¿qué es la iglesia universal? Y quiero que usted vaya a 1 Corintios 12, versículo 13. 1 Corintios 12, versículo 13, y aunque está en la pantalla, si tiene su Biblia, vaya a 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si acaso alguien, hermanos, lo decimos obviamente con todo el respeto, puede haber gente que es más nueva entre nosotros, no haya escuchado esto, va a ser fácil de entenderlo. Mire el texto nuevamente, porque por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya no existe esta distinción entre judío y griego o gentil. Seamos esclavos o libres, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. ¿Qué es la iglesia universal? Hermanos, la palabra universal se deriva del latín catholicus. ¿Le suena esa palabra, verdad? O del griego católicos, que significa universal. Por eso nosotros como cristianos podemos decir que en cierto sentido somos católicos en el sentido que de universal. Para distinguirnos de la iglesia que practica tales cosas que usted conoce, el bautismo de bebés, tradición oral, todo ese tipo de cosas, los llamamos la iglesia católica romana. Pero nosotros los cristianos podemos llamarnos cristianos, pero si dices católico no te asustes. ¿Qué significa católico? Dijimos universal. De hecho también significa conjunto, significa general, significa en su totalidad. Esa palabra es clara y clave, en su totalidad, todos los cristianos de todas partes. Escuche, la catolicidad de la iglesia se refiere a la universalidad del pueblo de Dios. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Escuche la frase nuevamente, hermanos. La catolicidad de la iglesia se refiere a la universalidad del pueblo de Dios tanto en tiempo como en espacio. Piensa en esas dos palabras, tiempo, espacio. Eso significa todos los cristianos de todos los tiempos. Todos los cristianos, toda la iglesia desde su comienzo hasta el día de hoy. Pero la palabra espacio, ¿a qué se refiere? Todo el planeta Tierra, todo lugar. En ese momento aquí nosotros estamos en amarillo, seguramente que en este preciso momento hay gente en otros estados del país congregándose, adorando a Dios. En México, en Brasil, y mejor no sigo nombrando porque se me va a olvidar alguno de los países que tenemos representados. En la China, en el África, toda persona que ha creído el Evangelio de Jesucristo, todo eso es universal, la totalidad, el conjunto, la catolicidad. Ahora, en el libro de Génesis, hermanos, usted abre el libro de Génesis y que mira, la creación, ¿verdad que sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Capítulo 3 de Génesis, ¿qué pasa?
el pecado del ser humano, la desobediencia de Adán, el primer Adán. El pecado entró en el mundo y por lo tanto Dios tiene un plan de redención para su iglesia, para su pueblo. Y note un versículo que usted ha leído tantas veces en Génesis 12:3, cuando Dios le da una promesa a Abraham y le dice: bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditos los judíos, en ti serán benditos los gentiles, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa frase de todas las naciones, hermanos, ahí me habla de una bendición universal. ¿A través de la simiente de qué persona? De Abraham. ¿Será que esas bendiciones a través de la simiente de Abraham todavía nos alcanzan a nosotros? Ahorita lo vamos a seguir viendo. Hermanos, todo el recorrido que hace el Antiguo Testamento, vemos la historia del pueblo de Israel. Un solo pueblo étnico con su propia lengua, el pueblo de los judíos. Pero tú vas viendo la historia, hermanos, y te vas dando cuenta que de pronto se injerta en la historia gente con otras etnias, lenguas. Porque todo va apuntando a un mensaje importantísimo. Y ahora llegas al Nuevo Testamento y te topas con Jesucristo, el cual sí comenzó con los judíos, pero después ¿qué hizo? Abrió su ministerio a los gentiles. Universal, la catolicidad de la iglesia, en general, en totalidad. Y ahora Jesucristo dijo: por tanto id y haced discípulos a los mexicanos, ¿no, verdad? Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora, en lugar de llamar al pueblo de Dios Israel, como en el Antiguo Testamento, ahora se le llama al pueblo de Dios como la iglesia. ¿Usted es parte de la iglesia? Por supuesto que somos parte de la iglesia. Ya no importa la etnia, las naciones, los colores, las lenguas, que tengamos el idioma que hablemos. Tú ya no necesitas estarte preocupando, hermano. Tú no tienes que preocuparte y decir: pero esas bendiciones eran para Abraham. ¿Será que a lo largo de tantos años todavía me alcanzan a mí? Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, levante la mano el que está en Cristo, a ver, quiero ver quién está en Cristo. Si usted está en Cristo, ciertamente del linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nosotros somos el pueblo de Dios, ¿sí o no? Nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por eso ese versículo también dice, hermanos, que ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni hembra. Todos somos uno ¿en quién? En Cristo Jesús. Así que ya no es la etnia, ya no es el lenguaje, ahora es Cristo Jesús. Todos somos uno, habla del cuerpo universal. Todos somos uno, habla de cuerpo universal. Así que una vez más, hermanos, ¿qué es la iglesia universal? Ya para ir cerrando más o menos, ¿qué es la iglesia universal? Simplemente se refiere a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, la iglesia de manera en general, todos los cristianos en todos los tiempos y en todas las partes del mundo. Por eso yo decía, hermanos, tenemos gente más nueva en nuestra iglesia que tiene incluso semanas o meses. ¿Qué es la iglesia universal? Los creyentes de todas las partes del mundo y en todos los tiempos. Pero ¿qué dijimos? Todos los creyentes, no todos los que visitan una iglesia. No se nos olvide que visitar una iglesia no te va a salvar. ¿Pero por qué? Si yo no he faltado, es más, soy más fiel que aquel que dice que es miembro. Asistir a la iglesia no te va a salvar. La palabra iglesia, hermanos, que por cierto la primera vez que aparece la palabra iglesia, como tal, es en un versículo que estuvimos viendo en la clase, esa proclamación del mismo Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué dice después? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Se refiere a la iglesia universal, hermanos. La iglesia general de Jesucristo nada la puede destruir. Escuche,
Quizá por ciertas razones distintas, algunos locales se han tenido que cerrar. ¿Sabía usted que después del 2020, por el virus del COVID, muchas iglesias quedaron afectadas y muchas quedaron tan afectadas que ya no pudieron levantar y se tuvieron que cerrar? Tristemente, hay muchas iglesias que se dividen y en las divisiones a veces una se sostiene, otra se va cayendo hasta que desaparece. Se habla, no tengo ahorita un número exacto, hermanos, pero se habla de un porcentaje altísimo, pero altísimo, que usted se sorprendería, de los pastores que en menos de 3 años dijeron ya no más al ministerio, y muchas iglesias se caen, se derivan. Pero hermanos, eso no significa que la iglesia universal va a desaparecer, porque Cristo nos dio una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, la iglesia sufre, pero la iglesia continúa. La iglesia puede padecer persecución, pero la iglesia permanece. El mundo puede estarse deteriorando, distorsionando, el mundo se puede estar cayendo, pero la iglesia continúa al frente. ¿Sabe por qué? Porque yo no soy el líder, Cristo es la cabeza de la iglesia. Si fuera yo, ya nos hubiéramos tumbado, pero Cristo es la cabeza, Él es el fundador de la iglesia. Así que ahora ustedes, los gentiles, yo, todos nosotros, ya no somos unos desconocidos, ya no somos unos extranjeros. La palabra dice, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. ¿Quién dice amén a eso? Somos miembros de la familia de Dios, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos a Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Cristo, nosotros los gentiles, dice la Escritura, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. El Espíritu Santo está en nosotros, no solamente obrando con nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros. Cuando el Espíritu Santo está en ti, hermanos, nosotros somos la iglesia, no el que visita la iglesia, el que está en Cristo. Con este punto número 2, alguien puede hacerse la pregunta, y si yo ya soy miembro de la iglesia universal, entonces ¿por qué tengo que hacerme miembro de la iglesia local? No le voy a dar la respuesta. Saque su lupa y va a tener que encontrarlo usted. Tercer punto, ¿qué es la iglesia local? ¿Qué es la iglesia local? Antes de definir, hermanos, qué es la iglesia local, les quiero contar algo acerca de un pastor que se llama Mark Dever. Creo que varios de los que están aquí conocen un ministerio que se llama 9 Marcas, que si no le conoce se lo recomiendo. Es digamos, una iglesia y un ministerio que empezó a hacer mucho material para la iglesia. De hecho, muchos pastores tomamos información de ellos. Tienen una infinidad de libros, hermanos, acerca de la iglesia, los diáconos, los ancianos, el discipulado, el evangelismo. Es un material muy completo. Y este pastor que se llama Mark Dever es el pastor de Capitol Hill, y él dio una buena ilustración acerca de la iglesia local. Escuche esta ilustración. El pastor Dever, él cuenta de su buen amigo Carlos, el cual es miembro de la iglesia donde pastorea este pastor Mark Dever. ¿Cómo dije que se llama su amigo? Carlos. 2 pusieron atención. Se llama Carlos su amigo. Pero este mismo pastor después habla de su buen amigo Miguel. Miguel también es cristiano y él es miembro de otra iglesia por ahí cerca de un aeropuerto. Así que el pastor Dever, por supuesto que debe de tener y tiene una buena relación con ambos. Los 3 son cristianos. ¿Habrá alguna diferencia en el trato que el pastor debe de tener con la persona? Usted puede decir, no debe de haber ningún tipo de diferencia en cuanto al trato. Pero si yo le pregunto, ¿habrá alguna diferencia o debe de haber alguna diferencia en lo que tiene que ver con la membresía eclesiástica de uno con otro? Y escuche, no podemos decir que no existe ninguna diferencia eclesiásticamente hablando, así como tampoco podemos decir que a un esposo le es normal salir con las esposas de otro, ¿verdad que no? No es normal que un esposo esté con las esposas de otro. ¿Por qué? Ese varón creo que no necesita mucha explicación. Él hizo un pacto y él tiene un compromiso con la que hizo ese compromiso, su esposa. De la misma manera que un jovencito, un niño que te estira el saco y te dice, papi, ¿puedo ir a jugar con mi vecino? Tú le dices, sí, ve a jugar, y el niño va a jugar
a la casa de un lado en su vecino, y acaso ahora es miembro de esta familia, ¿no? Él va a regresar a tu familia porque él sigue siendo miembro de esta familia. Volvamos a la ilustración de este pastor. Entonces, ¿dónde está la diferencia? El mismo pastor responde y él dice: existe la posibilidad de aplicar disciplina eclesiástica, bíblicamente hablando, a Carlos. ¿Por qué con Carlos? Porque Carlos es miembro de la iglesia del pastor Mark Dever, pero él no puede hacer eso con Miguel. ¿Por qué? Porque Miguel es miembro de esa otra iglesia que estaba por allá por el aeropuerto. Quizá el pastor Mark tiene muy buena relación con Miguel, quizá puede orar por él, le puede dar un buen consejo, pero hasta ahí. Él solamente puede aplicar la disciplina eclesiástica con Carlos. Y eso, hermanos, usted necesita entenderlo. ¿Por qué? Porque Dios a mí como pastor me ha dado la responsabilidad sobre los miembros de este lugar, no de las personas de otros lugares, de otras iglesias. Y espero que usted sepa eso. Usted como miembro va a rendir cuentas de liderazgo de esta iglesia. ¿Y cómo pudiéramos hacer eso si no existiera la membresía eclesiástica? ¿Yo cómo puedo saber a quién yo voy a pastorear si no existiera la membresía de la iglesia local? ¿Cómo voy a confiar en alguien que hoy está aquí, mañana no está aquí? ¿Cómo voy a confiar en alguien que hoy tiene un pie aquí, mañana tiene un pie, o en el mismo momento tiene un pie afuera? ¿Cómo puedo confiar en alguien que aquí se comporta de una manera, pero afuera se comporta con un mal testimonio? Así que si usted va a hacerse miembro de esta iglesia, hermanos, usted necesita escuchar los 4 sermones que vamos a estar escuchando y aprendiendo en este mes. Recuerde que no lo vas a encontrar explícitamente, pero sí implícitamente. Tú necesitas escuchar estos 4 sermones. ¿Sabes por qué? Porque no va a ser justo ni aquí ni en ninguna iglesia que tú dijeras: yo soy miembro de Paramount, pero tú no asistes a la iglesia. Algo no tiene sentido ahí. Yo les he platicado de una foto, hermanos, que alguien puso en el Facebook hace muchos años. No sé si alguien la miró, que era muy popular. Yo creo en Dios, pero no me hablen de la iglesia. Yo no creo en la iglesia. No sé qué Dios conoció, pero no es el Dios de la Biblia, ¿verdad que no? No tiene ningún sentido. Así que si tú vas a decir: yo soy miembro de esta iglesia, pero tú no asistes los miércoles a la escuela dominical, que a veces se entiende, no me malentiendan, hermanos, por el trabajo, pero eso es muy diferente a alguien que no va porque allá se mira una nube así de ese tamaño, puede que va a llover, mejor me quedo en casa. Como me quiere doler un poquito aquí el pinky, como que siento un poquito de cosquillas, es una buena ocasión para ya no ir a la iglesia. Si tú dices: yo soy miembro de Paramount, pero no te gusta servir, no te gusta ejercitar tus dones, hay un problema, algo está pasando. No es que estemos buscando perfección, hermanos, pero usted por lo menos sea fiel al día del Señor. El domingo es el día del Señor. Hemos hablado acerca de esto anteriormente. Tú y yo sí estamos llamados a eso, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sí estamos llamados a asistir en el día del Señor. Tú y yo estamos llamados a tener un buen testimonio, porque somos hijos de ¿quién? Hijos de Dios. Tú y yo sí estamos llamados a ser santos, su palabra nos lo enseña. Él dice: sed santos porque yo soy santo. La iglesia sí está llamada a la santidad, a apartarnos del pecado, a apartarnos de la maldad, de los chismes, de las murmuraciones, a tener un buen testimonio en todo lugar. A usted le debe de importar esto: cómo yo me voy a guardar allá afuera en mi trabajo, cómo yo me voy a comunicar con otros en mi trabajo cuando nadie me está viendo, el trato que yo tengo con otros. Las mujeres lo mismo. A usted como miembro de una iglesia local, ¿acaso no le va a importar cómo habla allá donde nadie lo está viendo? ¿Cómo se comporta con otros? ¿Cómo te vistes? Es importante. Una mujer no tiene que andar mostrando su cuerpo. ¿De quién es hija? Es hija de Dios. Tiene que aprender a vestirse también como una hija de Dios. Si de pronto, hermanos, alguien estuviera en algún tipo de rebeldía y dice: no quiero escuchar todo eso que me están diciendo, pues es muy simple. No puede ser miembro de una iglesia local.
no lo digo yo, lo muestra de manera implícita la palabra de Dios. Y hasta ahorita no he respondido la pregunta, ¿qué es la iglesia local? ¿Qué es la iglesia local? En una de las escuelas dominicales, en una ocasión utilizamos esta definición. Le voy a dar como 2 o 3 definiciones, hermanos. Creo que nunca les había visto la cara tan serios. ¿Estamos bien? ¿Están despiertos? ¿Qué es la iglesia local? Es la manifestación visible de la iglesia universal. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia local es una manifestación visible de la iglesia universal. Porque la iglesia universal nadie la puede ver. Claro que son personas de carne y hueso, pero yo no sé lo que están haciendo ahorita en el África. Y no solamente que no lo podamos ver físicamente, hermanos. Se refiere a que esos hermanos del África no me están rindiendo cuentas a mí. Yo no estoy pastoreando ahorita a personas en la China. En ese sentido es invisible la iglesia universal, pero esto es visible. Ustedes son visibles en el sentido de que sí deben de someterse a sus pastores y que yo debo de tener esa tarea de pastorear a las ovejas de esta iglesia. Son personas que nos reunimos con el propósito de exaltar a Dios y de exhibir el Evangelio de Cristo. Esta iglesia tiene una visión, ¿se recuerda? Existimos ¿para qué? Para glorificar a Dios, haciendo seguidores de Cristo en el amor de Cristo. Esa es la visión de esta iglesia. Esta es la iglesia local, llamados fuera. Esta es nuestra eclesía. Pero hermanos, una vez más, el ministerio de 9 marcas también nos dio una definición interesante. Así que yo quiero darles 2 definiciones más de qué es la iglesia local. Esa es la definición del ministerio 9 marcas. Creo que la tenía ahí en la pantalla, no me recuerdo bien, pero dice, ¿qué es la iglesia local? Un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Jesús para confirmar y supervisar oficialmente la membresía mutua en Jesucristo y en su reino a través de la predicación del Evangelio y la práctica de los sacramentos. Si pueden dejar eso en la pantalla porque ahora quiero que usted lo analice. Esa definición, hermanos, me está diciendo muchos puntos importantes. Primero dice, un grupo de cristianos. Un grupo de cristianos. No se sorprenda que yo le diga esto. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Todos los billones de personas en la tierra? Por supuesto que no. A los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Los que están en Cristo. Así que la iglesia es un grupo de cristianos. Y si son creyentes es porque creyeron ¿qué cosa? El Evangelio, la buena noticia de Jesucristo. El Evangelio es el centro de una iglesia, porque si una iglesia no predica el Evangelio, se convierte en una reunión como cualquier otra reunión secular. Lo que nos distingue a nosotros de otras reuniones es que aquí se predica el Evangelio de Jesucristo. Otro punto importante en esa definición es que se reúnen cuando se le da la gana, se reúne regularmente. Se reúne regularmente. El cristiano verdadero no va a batallar para reunirse regularmente. Hermanos, les voy a dar un secretito aquí de mis notas de mi sermón. A veces yo mismo me pongo mis notitas para mí, para recordarme. ¿Se los digo o no se los digo? Dice, esto va a incomodar a algunos. Esto va a incomodar. Y es más, para que se moleste, se lo voy a volver a repetir. El cristiano verdadero no va a batallar para reunirse. Hay gente en otros países que tiene que caminar para ir a la iglesia. Cuando yo visitaba a mi abuelo, allá en el rancho de Galeana, en Nuevo León, México, soné bien norteño, en Nuevo León, México, sí señor. Me recuerdo que la gente tenía que caminar, casi se metía un poquito entre las montañitas para llegar al templo de ese rancho, caminando. Yo creo que ahorita ya están más modernos, pero en aquellos tiempos hablar de un carro, no, eso, el presidente municipal, pero nosotros tener carro, ni a burro llegaba mi familia. Teníamos que caminar. ¿Estamos en el mismo contexto hoy en día, hermanos? Muchos no tienen recursos, no tenían un templo hermoso como este. Están en un lugar bien humilde y siguen glorificando el nombre de Dios. Aquí en este país, hermanos,
Hay un dicho, ni para dónde voltear, hermanos. En este país estamos bendecidos. En este país no solamente tenemos un carro, algunos tienen hasta 2 carros, camionetas, tienen bendiciones. Todo le queda cerca en amarillo. Si no tiene cómo moverse, le llama a alguien y te da un ride. No hay excusa. Repito, el verdadero cristiano no va a batallar para reunirse. Creo que fue el pastor José Lo Mercado, no me recuerdo muy bien. Hay que me disculpe si lo estoy cambiando. Creo que él dio una notita una ocasión en el Facebook hablando de eso. No hay excusa. Él decía, es bien fácil aquí asistir a la iglesia. Esa definición también me habla de una responsabilidad mutua, porque se le pone atención, dice, para confirmarse y supervisarse. Eso tiene que ver con una exhortación mutua, eso tiene que ver con una restauración mutua, la que habla Gálatas 6:1, de exhortarnos unos a otros, de llevar las cargas los unos de los otros, como dice Gálatas 6:2. También me dice esta definición que el propósito es representar oficialmente a Cristo. No necesitamos más explicación. Usted y yo somos representantes ¿de quién, hermanos? De Cristo. Es una de las maneras en las que podemos entender esa frase de que usted y yo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Es muy profundo ese tema, no estamos hablando ahorita de eso, pero una manera fácil de entenderlo es que usted y yo estamos representando a Cristo. Aquí y afuera. Pero si usted va a venir a esta iglesia y se hiciera miembro de esta iglesia, también en cierta forma nos está representando a nosotros. Por eso tu testimonio es muy importante, porque si tú faltas el respeto a la iglesia, ¿a quién estás faltando el respeto? El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y cuando estudiamos ese mandamiento, hermanos, que fue uno de los que personalmente más me conmovió, fue impresionante ese tercer mandamiento, es faltar al respeto a todo lo que tiene que ver con Dios, y la iglesia tiene que ver con Dios. Tú le faltas a la iglesia, tú te estás rebelando contra Dios mismo. Y el 5 dice, la práctica de la predicación y los sacramentos. Una iglesia que predica fielmente el texto bíblico, una iglesia que predica todo el consejo de Dios y que pone en función los sacramentos, que es el bautismo y la Santa Cena. Así que, una vez más, eso es la iglesia local. Creyentes reunidos en cierto lugar en específico. Esta es la iglesia de Paramount en español, localizada en el 3801 Southwestern Street, un comercial para que vean nuestra dirección. Esta es nuestra dirección en específico. En el Nuevo Testamento tú vas a encontrar varios ejemplos de iglesias locales. Veamos 2 ejemplos de decenas que hay en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Apocalipsis 1:4. En Apocalipsis 1:4 Juan dice, Juan a las 7 iglesias que están ¿dónde? En Asia. Gracia y paz a vosotros, etcétera, etcétera. Lo mencioné creo que en la clase. La iglesia de Éfeso, Pérgamo, Teatira, todas esas iglesias en el Asia Menor. Otro breve ejemplo puede ser Colosenses. Ya es la última hojita. Colosenses capítulo 1. Pablo dice, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, ¿a quiénes? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están ¿en dónde? En Colosas. Usted ha leído mucho esto, hermanos. Pablo a la iglesia que está en Corinto, Pablo a la iglesia que está en Filipos, Pablo a la iglesia que está en Tesalónica. Es una iglesia con una dirección en específico. Esa es la iglesia local. La iglesia universal, que es todos los creyentes en todo el tiempo y en todo el espacio. La iglesia local, este grupo de creyentes reunidos en esta zona geográfica en específico, a lo que usted se somete al liderazgo de la iglesia. En la Biblia se habla de los oficiales, que es los ancianos o los pastores y los diáconos. Pero también eso me ayuda a mí, hermanos, porque yo no puedo rendirle cuentas a Dios de gente que yo no conozco. Él nos ha dado estas ovejas y de ustedes es que el Señor me va a pedir cuentas. Pero hay una última definición que les dije. Una iglesia del Nuevo Testamento es una congregación local, autónoma de creyentes bautizados, asociados en un pacto de fe, cumpliendo las ordenanzas de Cristo,
gobernada por sus leyes, ejercitando sus dones y que predique el evangelio hasta los confines de la tierra. Si no me equivoco, creo que es de una de las definiciones de nuestra convención. Espero que no la haya mezclado ahí en mis notas. Analicemos muy brevemente una iglesia local en una dirección en específico, asociados a un pacto de fe. Nosotros creemos la palabra de Dios, pero toda iglesia tiene su credo. ¿En qué cree en esta iglesia? Yo les he dicho, hermanos, que cuando tú vas a la página web de todas las iglesias o la mayoría de las iglesias, te tiene que decir, Paramount cree en estas verdades. Te tiene que importar, hermano, ¿por qué vienes a esta iglesia? Es nuestro credo, nuestra base doctrinal. Y voy a hacer un paréntesis, otro paréntesis, lo miramos también en la clase. No espere que haya dos personas que están en la misma página en todo, es imposible. Pero sí tienes que aceptar cuáles son las doctrinas de esta iglesia, porque esto nos distingue de otros lugares. Dice que está cumpliendo las ordenanzas de Cristo, una vez más el bautismo, la Santa Cena, gobernada por sus leyes, ejercitando sus dones. Eso es una iglesia. Hermanos, lo hemos dicho muchas veces, no tiene que levantar la mano. Si yo pregunto cuántos están en Cristo, cuántos realmente se arrepintieron de sus pecados, están seguros de salvación, yo sé que muchos, casi todos en este lugar. La pregunta es, ¿por qué nuestros dones están enterrados? Algo no cuadra, no tiene ningún sentido. Yo soy creyente, pero no quiero ejercitar mis dones. Ahí está uno de los muchos secretos de por qué estamos atorados. Se imagina toda la iglesia desarrollando sus dones. Y luego dice que predica el evangelio hasta los confines de la tierra, comenzando lo que es local. Por supuesto que orando por las misiones, y ya lo hemos dicho, los que gustan ir, siempre está esa oportunidad. Voy a concluir con esto, hermanos. Dijimos que es la iglesia, es una asamblea, una reunión. La iglesia universal, todos los hermanos creyentes de todo el mundo y en todos los tiempos. La iglesia local, un grupo de creyentes en una zona geográfica en específico. Nosotros somos la iglesia local de Paramount en español. Él me va a pedir a mí cuentas de este grupo de miembros, de estas ovejas. Puede ver con lupa la membresía, poco a poco usted lo va a estar entendiendo. Hace mucho tiempo, quizá tiene casi 3 años cuando yo recién llegué, dije una ilustración que algunos se van a empezar a acordar en este momento. Voy a sonar como un disco rayado, otra vez con esta ilustración. Pero voy a terminar con esto, hermanos, para que usted pueda entender que usted tiene que ser fiel a la iglesia, porque no hay una iglesia que va a cumplir al 100% todas las expectativas que tú tienes. Que por cierto, no se trata de que tú vayas de lugar en lugar a ver si la iglesia está cumpliendo tus caprichos, como si tú fueras el fundador de la iglesia. No, el fundador de la iglesia es Cristo. Y hermanos, una vez más, quédate en un lugar que esté lo más cerca de la Biblia, no lo más cerca de tu casa. Entre más entendemos el concepto de la membresía eclesiástica, te puedo asegurar, hermanos, que más vas a poder mirar a Cristo, no los hombres que están aquí, a Cristo. Y aunque de pronto no estamos en la misma página, uno dice, Cristo va a venir en este orden, otro te va a decir, no, mira, primero va a pasar esto y luego aquí y la bestia. No, pero es que es así. Está bien, it's okay, take it easy. Está bien, hermanos, hay doctrinas que tenemos que estar así todos. Si alguien se atreve a negar la Trinidad, eso ya es una secta. Si alguien se atreve a negar la deidad de Cristo, es una secta. Porque solo Cristo salva, hermanos. Y si no estamos dispuestos a creer que Jesucristo es Dios, estamos en el problema más serio de todos. Y el infierno nos espera. Cristo es Dios, es nuestro único y suficiente Salvador. Son doctrinas esenciales. Hay otras doctrinas, hermanos, que a lo mejor podemos diferir unos de los otros. Voy a poner un ejemplo. Hay hermanos presbiterianos que creen en el bautismo de infantes. Y te puedo asegurar que esos hermanos son extremadamente estudiosos, como no tienes una idea, reformadores impresionantes. Puedes tener alguna diferencia en algunas cosas, pero hay otras, hermanos, en las que la verdad no vale la pena irte porque uno piensa, no sé, que primero es el milenio y después otra cosa.
Hay cosas que incluso dijimos que no están muy claras en la Biblia. Nuestra mente humana ya no llega más, llegó hasta el techo, no podemos entender tantas profundidades. Pero si hay algo en lo que debemos estar firmes, hermanos, es en la Trinidad. Creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Creemos en que Jesucristo es Dios, pero también hombre, y por eso pudo perdonar nuestros pecados. Son doctrinas esenciales, pero no les he dicho la ilustración con la que iba a terminar. Y repito que esto ya lo mencioné, algunos se van a acordar en este momento. Un hombre no estaba muy a gusto en la iglesia donde estaba. Andaba buscando una mejor iglesia, quizá la mejor iglesia. Y andaba de iglesia en iglesia y se cansó de buscar y decidió llamarle al apóstol Pablo. Ya saben para dónde voy, ¿verdad? ¿Se recuerdan algunos? Suena el teléfono. Pablo, tú que conoces muchas iglesias y que has visitado muchas iglesias, ¿pudieras recomendarme la mejor iglesia? Recomiéndame alguna iglesia. ¿Cuál sería la iglesia perfecta? Pablo responde, pues mira, está la iglesia en Corinto, pero la verdad tiene muchas fallas. Hay división entre ellos. Unos dicen que son míos, otros dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Cefas, otros de Cristo. Imagínate como si Cristo estuviera dividido. Encima hay algunos inmorales ahí, como no te imaginas. Dice la otra persona, ¿y qué tal la iglesia en Tesalónica? La que hablamos hace poquito. Pablo responde, empezó muy bien, pero también andan con problemas, algunos débiles en la fe. Y por ahí también está la iglesia en Filipos, que hay murmuraciones y hay contienda, les falta unidad. Es más, la iglesia en Colosenses, que piensa que Jesucristo no es suficiente y tienen que andarle agregando cosas a Cristo y algo más. La persona dice, bueno, pues, ¿qué tal si mejor me voy a la iglesia de Gálatas, allá en Galacia? Dice Pablo, está bien, pero espérame, déjate, digo algo de la iglesia de los Galacias o los Gálatas. Ahí se muerden unos a otros. Mucha carnalidad. Y muy pronto se olvidaron del verdadero evangelio, que hasta quedé en shock. Les dije, ¿cómo puede ser posible que tan pronto se olvidaron del verdadero evangelio? Ahora el Señor le responde a Pablo, tienes razón, ¿y sabes qué? Ayer hablé con Juan y me dijo lo mismo. Dice Juan que en Éfeso perdieron su primer amor, habla de Teatira, que andan metiendo algunas profetisas falsas, hablan, incluso me dijo algo de Sardis, que se cree muy salsa y en realidad están muertos. Me dijo de la Odisea, de Pérgamo, todas tienen problemas. Pablo le dice, ay, por cierto, ¿de dónde me estás llamando? Ah, yo soy aquí de Paramount. Ah, de Paramount, la de amarillo, esa mera. Pues entonces quédate ahí. Y el Señor dice, ah, entonces la iglesia de Paramount es la iglesia perfecta. Y le dice, no, es que esa no la he visitado todavía. Por lo tanto, si Pablo lo trajéramos en el tiempo y viniera y se parara aquí. Pablo la fundó hace 4 años, aquí en amarillo. Se tuvo que ir a Lubbock, y Pablo se enteraba de lo que estaba pasando en las iglesias porque algunos hermanos fieles le traían el reporte. Digamos que Timoteo lo mandó a Amarillo, a Paramount, y ahora Timoteo se regresa a Lubbock para darle un reporte a Pablo de lo que está pasando en Paramount. ¿Qué diría? Póngase de pie. Vamos a terminar. ¿Qué diría Pablo? Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia que está en amarillo, a los hermanos de Paramount, gracia y paz. Ustedes están haciendo muy bien esto. Cuando se trata del cafecito, un 100. Pero tengo contra ti. ¿Qué diría Pablo, hermanos? Cierre sus ojos y reflexione en ese comentario. Pero tengo contra ti. O sería como el primer capítulo de Primera de Tesalonicenses, puros elogios para la iglesia de Paramount. Así que cierre sus ojos, vamos a hacer una oración, hermanos, y después vamos a cantar una alabanza juntos. Pero cierre sus ojos y reflexione en esta ilustración. Y recuerde que la iglesia es de Cristo. Entre más podamos recordarnos que la iglesia es de Cristo, más firmes vamos a ser, menos vamos a desmayar.
Porque Cristo no es una piedra simple, Cristo no es una piedra casi quebrada, Él es la piedra angular que une edificios. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por hablarnos a través de tu palabra. Que yo siempre sea solamente un instrumento que pueda hablar la Biblia tal como sea, para que de esa manera realmente seamos confrontados y no salir de un domingo simplemente motivados por una charla, sino realmente confrontados por tu palabra inspirada. Te pedimos por esta iglesia, por algo tú la has abierto en este lugar. Ayúdanos a ser un ejemplo para todos los que están alrededor, como esa iglesia en Tesalónica, que todos los que estaban en Grecia, en Macedonia, hablaban de esta iglesia. Algo estaba pasando en esta iglesia, que llegaron a ser una iglesia tan digna de imitar. Tú vas a estar puliendo esta iglesia. A través de tu palabra nos vas a revelar tu verdad. Exaltamos tu poderoso nombre, hoy y siempre. Bendice tu palabra, Señor. Permite que nosotros podamos abrir nuestro corazón para servirte con todas nuestras fuerzas. Como va a decir este canto, serviremos al Señor. Por un lado nos edificamos unos a otros, nos servimos unos a otros, pero cuando nos servimos unos a otros, a quien realmente estamos sirviendo es al Señor. Pon ese deseo en nuestro corazón, que lo podamos vivir y llevar a la práctica. Y te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.